por la bendición de tenernos hoy aquí. El Señor tiene sus planes, ¿verdad? Y damos gracias a Dios de permitirnos estar con ustedes después de un buen tiempo de no verles, pero siempre en nuestras oraciones están ustedes, ¿verdad? El orar por el pastor y orar también por su familia. Hermanos, es una bendición el compartir la palabra del Señor con ustedes en esta mañana. El pastor me dijo que teníamos una hora, pero que no me dijo una hora de culto. Habíamos pensado en una hora de sermón, no es. Pero sí queremos compartir con ustedes un pasaje muy hermoso donde encontramos a un pastor, un hombre con un corazón de siervo, de pastor, que bendijo a su pueblo y que fue de bendición para todos y cada uno de ellos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Vamos a leerlo antifonalmente. Yo leeré un versículo y ustedes leerán el siguiente hasta terminar con el versículo 20. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed,
donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Muy bien, hermanos, pueden tomar asiento. Miren que aquí encontramos en Deuteronomio 8 a ese pastor, a ese hombre con un corazón de siervo, llamado, ¿cómo se llamaba? Moisés. Todos conocemos bien a Moisés y vemos el amor y vemos ese corazón de pastor, ¿verdad? Así como nuestro hermano Otto, ¿verdad? Que en esta mañana ha sido agasajado por su congregación. Qué bueno que tengamos ese amor y ese cuidado por ese siervo del Señor. Y el tema que quiero compartirles en esta mañana son los resultados de la obediencia. El pastor Otto me dice: yo tengo una congregación que es obediente. Y qué bendición para un pastor tener una congregación donde cada hermano es obediente, escucha la palabra de Dios por medio de su siervo y la aplica a su vida. Por eso hemos puesto este tema: resultados de la obediencia. Miren que en el versículo 5 y 6 vemos ese peregrinaje de Israel por el desierto. Era visto como un tiempo de disciplina a sus hijos por parte del Señor. Imagínense que estuvieron solamente ¿cuántos años en el desierto? 40 años, cuando pudieron haber llegado en cuestión de meses a esa tierra que Dios les había prometido. Pero ¿qué pasó? Su rebeldía, su pecado delante de Dios les hizo pasar por ese tiempo de disciplina en ese desierto, y estuvieron dando vueltas 40 años en ese desierto. El Señor estaba buscando corregir esa actitud de ellos, esa actitud desviada, para que pudieran estar preparados para entrar obedientemente a la tierra que el Señor les había prometido. Dios quería bendecirlos, así como los ha bendecido a ustedes en abundancia, ¿cierto? En abundancia. Y es hermoso ver cómo Dios amaba a ese pueblo que Él había escogido, como nos ama también a cada uno de nosotros, que somos su pueblo en el presente. Por eso vamos a ir al pasado para venir ¿a dónde? Al presente. Y ver la experiencia de este pueblo y ver que también es la misma experiencia para nosotros. Por eso vamos a darle un título al mensaje, que quiero que no lo olvide, y es la disciplina de Dios. ¿Escuchó bien? La disciplina de Dios. Ninguna disciplina parece ser causa de gozo, ¿cierto? O los hijos me dirán: me encanta que mi papá, mi mamá me disciplinen. No, a nadie le gusta, ¿no?
pero su finalidad es probarnos como se prueba el oro en el fuego, para ser ¿qué? Purificado. Para eso es la disciplina, y para eso Dios usó la disciplina para su pueblo, y usa la disciplina en el presente también para nosotros. Y la verdad central de este pasaje nos dice que Dios, como Padre que nos ama a cada uno de nosotros, que nos ha reconocido como ¿qué? Como hijos, corrige nuestras desobediencias, pero también nos recompensa cuando en obediencia andamos por su camino, o sea que nos retribuye en bendiciones a cada uno de nosotros. Si somos obedientes, dice el Señor, recibiremos ¿qué? Bendiciones. Si somos desobedientes, recibiremos ¿qué? Disciplina, castigo. ¿Tienes tú una actitud de sumisión y de obediencia a los mandatos del Señor, a sus mandamientos que Él nos da en su palabra? ¿Somos sumisos y obedientes? Cuando leemos la palabra del Señor y vemos una demanda que Dios hace para nuestra vida, ¿obedecemos al Señor? O decimos, Señor, esto no me gusta. Pero aunque no le guste, el Señor te dice, sé obediente, sé obediente. Miren el fondo histórico de este capítulo 8, el llamado de Dios que les hace a la obediencia, y es un llamado persistente. Y el Señor en el presente nos hace ese mismo llamado persistente a que seamos dóciles, obedientes al Señor. Moisés, ese pastor, era consciente del ambiente hostil que el pueblo iba a enfrentar al entrar a la tierra prometida. Un grave problema sería la idolatría, ¿cierto? Era un pueblo que Moisés conocía muy bien. Vemos que ahí había una infinidad de dioses en todos estos pueblos, como la diosa que llamaban la diosa Acera, que era una diosa cananea de la fertilidad, relacionada también con el dios Baal, conocido también como Astoret o Astarte. Su símbolo era una vara sagrada o el tronco de un árbol. En Canaán habitaban los heteos, conocidos también como hititas, hijos de Het, segundo hijo de Canaán. Otros pueblos que estaban allí eran los jereseos, los amorreos, los cananeos, el eteo y el jebuseo. Descendientes de Canaán, hijo de Can, hijo de Noé. Los fereceos eran descendientes de los hititas, y los israelitas no lograron desalojarlos de la tierra prometida. Estos vivían en las regiones montañosas de Canaán. Deben de seguir las instrucciones que Dios les había dado en el capítulo 7, que debían desalojar todos estos pueblos. Eran 7 pueblos bien establecidos, eran pueblos poderosos, idólatras, malvados, y Dios ya había traído juicio sobre ellos, y por lo tanto ellos debían de ser obedientes a la voz del Señor, que les dijo, elimínenlos totalmente, no dejen a nadie. Debían de seguir esas instrucciones,
relacionadas con estos pueblos que vivían allí. ¿A dónde vivían? Quiero ver si están despiertos. En la tierra de Canaán. Esa tierra que Dios había prometido a su pueblo. El pasaje nos conduce a considerar, hermanos, tres reflexiones. Tres reflexiones en relación con nuestra obediencia a Dios y cómo Él quiere bendecirnos. Qué diferente sería nuestra vida y nuestra relación personal con Dios si tan solamente fuésemos, ¿qué? Obedientes, hermanos. Si tan solo fuésemos obedientes, nuestra vida sería otra cosa. Otro gallo nos cantara, dicen algunos, ¿verdad? Pero Dios trata con cada uno de nosotros. ¿Y cuántas veces Dios nos ha disciplinado? ¿Cuántas pruebas hemos pasado en nuestra vida a través de nuestros años sobre esta tierra? Si tan solo fuésemos obedientes. Vamos a traer, dije, ¿cuántas? 3 reflexiones. Pongan mucha atención, porque el Señor quiere hablarte. Y Él lo hace personalmente. La primera la encontramos entre los versículos 1 al versículo 6, que ya leímos. Y la primera reflexión dice: la corrección de Dios es por amor. Muchos de los que estamos aquí tenemos hijos, ¿cierto? Y cuando se portan mal, ¿qué pasa? Les cae la disciplina, la corrección, aunque nos duela en el corazón. Y algunos son groseros, porque con enojo castigan a sus hijos y no deben hacerlo así. Muchas veces con solo hablar, conversar con ellos, ¿verdad? Podemos darles esa disciplina. Y vemos que la corrección de Dios, dije primero, es ¿por qué? Por amor. Porque Él nos ama a cada uno de nosotros, así como tú y yo amamos a nuestros hijos. Y esa es la primera reflexión. Ninguna corrección divina tiene como fin provocar sufrimiento. ¿Escuchó lo que dije? Ninguna corrección divina tiene como fin provocar sufrimiento. Más bien sirve para probar, en este caso, al pueblo de Israel y perfeccionarlos para una relación cada vez más estrecha y saludable con Dios. Dios nos ama y quiere lo mejor para ti, ¿cierto? Él quiere lo mejor para ti. Y eso es algo que debes de tener en tu mente y en tu corazón, que Dios te ama. Vean el versículo 1, cómo el Señor nos da ahí esas palabras. Dice: cuidaréis de poner por obra todo, ¿qué? Mandamiento. La observancia para ellos de la ley, esa ley que Dios le había dado a Moisés. Pero esa ley requiere diligencia. Requiere diligencia por parte de cada uno de nosotros. Son sabios y para nuestro beneficio. Esa palabra que tú tienes en tu mano es para bendición y para beneficio de tu vida. Vean el verso 2. Acuérdate de todo el camino donde te ha conducido el Señor. Y los ha conducido, ¿cuántos años dijimos? 40 años difíciles en ese desierto, de pruebas, de luchas,
enfermedades, de crisis. Moisés les recuerda, y eso es algo que se repite constantemente en el libro de Deuteronomio. Recuerda, acuérdate. Constantemente encontramos esas palabras. Y le dicen, recuerden que todas esas humillaciones que tuvieron como objetivo escudriñar el corazón de cada uno de ustedes para saber la profundidad de su amor para Dios. Pruebas de amor. Fallecieron todos aquellos que mostraron esa actitud de rebeldía. Altercaban contra Moisés y altercaban contra Dios. Cuando Moisés recibe la ley, le dice el Señor, mira, bájate porque ese pueblo está pervertido. Están haciendo cosas horribles. Y Moisés desciende y encuentra aquel pueblo en la idolatría, con aquel becerro que hicieron de oro, adorándole. Y Moisés, enojado, tiró las piedras y se quebraron, ¿cierto? Era un corazón, dice la palabra aquí, duro de cerviz, un pueblo rebelde, pecador, que mostraban lo que había en su corazón. Y por eso vemos que todos aquellos que estaban allí, toda esa generación no iba a entrar a la tierra prometida, iban a quedar en el desierto, ahí quedaron enterrados. Solo esa nueva generación iba a entrar a la tierra prometida con Josué. Ni Moisés iba a entrar. Pero Dios le permitió ver desde lejos esa tierra hermosa que Dios les iba a dar. Dios nos ha dado una tierra hermosa, hermanos, que debemos de cuidarla. Pero vemos que el hombre, más bien de cuidarla, la destruye. Hay lugares tan hermosos en esta tierra. Y vean ustedes, le dice, acuérdate de todo el camino donde el Señor te ha conducido durante estos 40 años. Verso 3, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Dónde encontramos en el Nuevo Testamento ese versículo? Mateo 4:4. El corazón pastoral de Moisés se nota y le dice, Él te humilló. ¿Y sabes por qué lo hizo? Para enseñarte. Así le dice. Lo hizo para enseñarte. Dios les proveyó en el desierto de una comida desconocida, que era el maná, que significa la pregunta que ellos hicieron, ¿qué es esto? Una comida sobrenatural que nadie conocía, ni sus padres, nadie conocía lo que era el maná. En su desesperación y fastidio, ellos le llamaron comida miserable. ¿Escuchó lo que dije? Imagínense 40 años en el desierto, comiendo maná. Estaban, como dicen, hastiados. Es como que comiésemos pupusas aquí, ¿verdad? Todos los días, lo mismo. ¿Se imaginan ustedes todos los días comiendo pupusas? Pero son bien creativos ustedes. Tienen pupusas de ayote, tienen pupusas de chicharrón, tienen pupusas de frijoles, tienen pupusas de ¿qué más? Tal vez no se aburrirían tanto, pero ya 40 años, hermanos. Este pueblo estaba cansado y llaman aquella comida que Dios les había dado y dicen comida miserable. Y eso dice allá en Números 21:5. El salmista le llama el trigo del cielo, pan de fuertes, en el Salmo 78.
Otras versiones dicen pan de nobles, pan de ángeles. La lección, hermanos, era la dependencia de Dios y en su palabra el milagro de tener algo que comer. Ese maná caía como rocío por la noche y en la mañana lo recogían. Era algo como pegajoso, algo redondo, ¿verdad? Como escarcha, ¿verdad? Se iba acumulando ahí durante la noche. Era como hojuelas, ¿verdad? Y su sabor era como esas hojuelas que muchas veces comemos y le echamos, ¿qué? Miel. Algo así era el maná. Pero estaban hastiados de comer maná y le llamaron ellos comida miserable. Pero lo que Dios quería hacer es que ese pueblo dependiera todos los días de Él. Que ese pueblo estuviera seguro que ahí va a estar esa comida todos los días. Y solo había un día donde recogían 2 veces esa comida. Porque si recogían mucho, ¿saben lo que pasaba? Se arruinaba y hedía. Pero había un día que era el día de reposo donde ellos podían recoger doble porción para no tener que ir a recogerla. Y ese día no caía nada. Hermanos, era un milagro de Dios. Una comida milagrosa. Una comida que Dios había provisto para ellos, para que dependieran de Él. Y en su palabra, el milagro del sustento. Hermanos, todos los días usted y yo confiamos en que vamos a tener algo para llevarnos a nuestras bocas, ¿cierto? Y le damos gracias a Dios, aunque sean pupusas, aunque sean tortillas con frijolitos, aunque sean tortillas con sal, ¿verdad? Debemos de ser agradecidos con el Señor. Vean lo que dice en el versículo 4. Dice que ni el vestido ni el calzado se han envejecido en esos 40 años. Y ahí vemos la providencia de Dios. La providencia de Dios. Imagínense ustedes tener unos zapatos que me duren 40 años, unos floor chain. Ya gozó el pastor. Imagínense ustedes vestidos que no se envejecen. Eso, hermanos, es la provisión de Dios. Versículos 5 y 6. Vean lo que le dice: reconoce pues en tu corazón. ¿Qué es lo que le está diciendo ahí? El pasaje resalta, hermanos, el cuidado de Dios en el desierto, cuando ya no tenían nada y no podían hacer nada más que depender de la provisión celestial. Tenían ese pan diario. Su vestido no se envejeció. Están a las puertas de la tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel. No deben echar al olvido los mandamientos del Señor. Dios les iba a retribuir en bendiciones y les iba a dar esa hermosa tierra que fluye leche y miel. Una tierra tan fructífera que cuando Josué envía a los espías a ver esa tierra, regresaron con unos racimos como los de hoy, ¿verdad? No, eran uvas inmensas, grandísimas, que tenían que venirlas cargando entre 2. ¿Se imaginan comerse una uva de esas suficiente? Hermanos, Dios quiere bendecirnos, quiere bendecir tu vida. Tan solo tenemos que ser obedientes.
La primera reflexión, dijimos, están atentos. Bueno, dijeron una palabra por lo menos. La corrección de Dios es por amor. ¿Está bien? Al final les hago el examen siempre. La primera, la corrección de Dios es por amor. La segunda, hermanos, el secreto para evitar la corrección. Dice usted, ya me la sé. Exacto. El secreto para evitar la corrección, ahí la encontramos del versículo 7 al versículo 14. Vean versículos 7 y 8. Ciertamente Jehová tu Dios te introduce ¿a dónde? En una buena tierra. Hermanos, el testimonio de la hermosura natural y la fertilidad de Palestina en comparación con los territorios vecinos. Su fertilidad, vemos ahí los frutos, el agua, la belleza, la humedad que favorecía el cultivo y la abundancia de pasto para el ganado. Era una tierra fértil, hermosa. Versículos 9 y 10. Tierra en la cual no comerás el pan, ¿cómo le dice? Con escasez. O sea, otro que ahí nos daríamos gusto comiendo, ¿verdad? Era una tierra hermosa, una tierra que les iba a dar suficiente fruto. Le dice, ya no más maná. El maná terminó cuando ellos empezaron a comer del fruto de la tierra. Ya no más maná. Iban a comer del fruto de su trabajo. Por eso les dice, no comerás el pan con escasez. Tendrán suficiente. Moisés les exhorta a no olvidarse de Dios. Qué fácil, ¿no? Fácilmente olvidamos lo que Dios ha hecho. Pero es algo que Moisés les exhorta y les dice, no se olviden de Dios. Y también les enseña a bendecir el nombre de Jehová por la tierra que habían de poseer. Hermanos, el Señor te dice, no te olvides de todo lo que he hecho contigo, de todo lo que has tenido que pasar, pruebas, sufrimientos, tristezas, también tiempos de alegría, de bonanza. No te olvides de todo eso. No te olvides de todas las bendiciones que he derramado sobre vuestra vida. Vean versículos 11 al 13. Cuídate de no olvidarte de ¿quién? De Jehová tu Dios. El secreto para no volver a sufrir el castigo de Dios en ese desierto está en la obediencia. Obediencia derivada de una relación personal con Dios. Cuando tú y yo tenemos esa relación personal con Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de la coinonía con los hermanos, nuestra vida se torna más fácil si somos obedientes. Y lo vamos a hacer cuando estemos en una relación personal ¿con quién? Con el Señor. Una relación personal con el Señor. En el monte Sinaí, Dios le dio la ley a Moisés. Ahora se dedica Moisés ¿a qué? A repetirla. Y eso es lo que hace Deuteronomio, a repetirla. Repetir esa ley que el Señor les había dado para renovar el compromiso del pueblo a que fuesen fieles al Señor. Y es el compromiso que tú tienes
de ser fiel al Señor. Moisés les anticipa las bendiciones que recibirá como resultado de la obediencia. Por eso le dice, cuando comas, ¿y qué? Y te sacies. Cuando edifiques buenas casas y las habites. En el desierto no podían construir una casa, pero allí sí podrían hacerlo. Tener su casa, su hogar. ¿Y cuántas instrucciones el Señor les había dado en cuanto a la educación de sus hijos, a la instrucción en la palabra del Señor? Por eso le dice, cuando se multiplique tu ganado, cuando se multiplique la plata y el oro, cuando se multiplique lo que tienes. Es una frase aquí hermosa. Cuando se multiplique lo que tienes. Dices tú, cuando me casé no tenía nada y ahora no me caben las cosas, aunque no las use. Y damos gracias al Señor por lo que Él nos ha provisto. Cuando se multiplique lo que tienes. Es una hermosa frase ahí, que indica, ¿sabes qué? Prosperidad en todos y cada uno de los aspectos de tu vida. Dios te ha bendecido con lo material, Dios te ha bendecido espiritualmente, Dios te ha bendecido con una hermosa familia, con hijos, Dios te ha bendecido con una hermosa iglesia. ¿Cierto? Amén. Gracias a nuestro Señor. Vean el versículo 14. Entonces se llegue a enaltecer, ¿qué? Tu corazón. Hermanos, el orgullo es uno de los pecados más condenados en la Biblia. ¿Escuchó lo que dije? El orgullo es uno de los pecados más condenados en la Biblia. ¿Por qué? Porque provoca la rebeldía, provoca la falsa autosuficiencia. Cuando lo tenemos todo, creemos que somos nosotros, ¿cierto? Y nos creemos autosuficientes. Yo soy el más inteligente. Yo tengo tantos doctorados, maestrías, etcétera, etcétera. Y creemos que pues por nuestro propio fuerza, ¿verdad? Es que tenemos las cosas. En la Biblia, ¿verdad? Nos dice porque ese orgullo provoca rebeldía. Para evitar el orgullo debían de ¿qué? Recordar su pasado, de cómo Dios les había sacado de la tierra de Egipto, donde eran esclavos. Pero hermanos, esa experiencia del pueblo de Israel en Egipto es una experiencia que se volvió una y otra vez y se repite una y otra vez. ¿Por qué? Por su rebeldía. Para evitar eso tenían que recordar su pasado, cuando eran esclavos. Ahora te hago una pregunta aquí. ¿De dónde te ha sacado el Señor? ¿De dónde te ha sacado el Señor? Eras esclavo del pecado, vivías en rebeldía contra Dios, vivías haciendo con tu vida lo que tú querías. Pero Dios te libró de esa esclavitud del pecado y te ha dado una nueva vida en sus caminos. Por eso es que ahora no eres una criatura. Ahora eres un hijo, una hija del Señor. Dios te ha bendecido dándote la salvación y la vida eterna. Debemos de recordar todo lo que Dios ha hecho en el pasado. ¿Para qué? Para no olvidar esas bendiciones que Dios nos ha dado.
Dios quiere bendecirte. ¿Escuchó lo que dije? Dios quiere bendecirte. ¿Para qué? Para que tu vida sea de bendición para otros. Que tu vida sea bendición para tu vecino, para tus amigos, para tus compañeros de trabajo. Dios quiere que tu vida impacte la vida de otros, que otros puedan ver a Cristo en tu vida, que puedan ver en tu rostro una vida diferente, una vida de gozo, de alegría, a pesar de las pruebas, de las dificultades, que otros puedan ver a Jesús en ti y puedan sentir que Cristo les llama porque les ama. La segunda reflexión, el secreto para evitar ¿qué? La corrección, ¿qué es? La obediencia. Y tercera y última reflexión, porque venimos a escuchar la palabra del Señor, ¿cierto? Y no importa si se van 40 minutos, ¿verdad, pastor? Démosle al Señor lo que Él se merece, toda nuestra vida. Y la tercera y última reflexión, y está entre el versículo 15 al 20. La tercera reflexión, hermanos, es que no se debe olvidar la historia. ¿Escuchó lo que dije? No se debe olvidar la historia. El hombre no ha aprendido de la historia. Comete el mismo error una y otra vez, ¿cierto? Hermanos, vean versículos 15 y 16, lo que dice: Él es quien te hizo caminar. El énfasis está en la persona de Dios. Por eso dice ahí, Él es quien te hizo caminar. En la versión suya, ¿cómo dice? Que te hizo caminar. Y el énfasis ahí está en la persona de Dios y en el cuidado que tuvo con su pueblo en ese peregrinaje en el desierto. Un tiempo de disciplina de parte de Dios. Y cuando tú te sientas disciplinado por Dios, dale gracias, porque Dios algo quiere decirte. Dios quiere bendecir tu vida y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y Otoniel puede decirlo. Él tiene cuidado de ti. Él nos guarda todos los días. Vean, hermanos, que el Señor, dice el pasaje, que los libró de serpientes venenosas. ¿Se acuerdan cuando eran mordidos por las serpientes en el desierto? Por su rebeldía, por su terquedad, por su pecado delante del Señor. Y Dios le dice a Moisés: mira, haz una serpiente y ponla en un asta, ¿verdad? Y todo aquel que mire a ella no va a morir. Pero muchos, por su orgullo, no querían ver aquella serpiente horrible que los había mordido y morían. Y esa serpiente del pecado, si tú no ves a Cristo y recibes a Cristo como tu Salvador y Señor de tu vida, vas a morir. Vas a morir. Los libró de esas serpientes venenosas o ardientes y de escorpiones, que son animales que abundan en el desierto. Les dio agua
¿de dónde dice? De la roca. Y eso se dio 2 veces, uno en el Sinaí y otro en Cades Barnea. Dios les proveyó de agua, les proveyó de maná, ese alimento sobrenatural, milagroso, para el sustento diario. Versículos 17 al 18. Vean lo que dice: Él es el que te da poder. Todas las penalidades que sufrieron en el desierto deben de ser recordadas. ¿Para qué dijimos? Para no olvidarnos de Dios. Dios da el poder para obtener la riqueza y la prosperidad. Y esto depende de la fidelidad y de la gracia de Dios, de nadie más. Depende de la fidelidad y de la gracia de Dios. Dios nunca ha estado en contra de que tú seas rico o de que tú tengas riqueza, pero sí está en contra de ¿qué? Del orgullo, a causa de los bienes materiales, de lo que tú posees. Nada de lo que tú posees es tuyo, es de Dios. Es de Dios y es para tu bendición y también para bendición de otros. Versículos 19 al 20, los últimos versículos. Si no haces esto, le dice Moisés, pereceréis. ¿Escuchó? Pereceréis totalmente. Moisés les advierte que si ellos van tras los dioses paganos, el castigo que vendría sería terrible. Hermanos, qué duro es para un pastor ver a una oveja que regresa al mundo, que regresa al fango cenagoso, que regresa a lo que hacía antes, al pecado. Qué cosas tan terribles. El castigo, hermanos, es terrible, más ya conociendo al Señor. Dios hizo un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Por eso siempre guardó un remanente para cumplir sus promesas. ¿Escuchó lo que dije? Dios siempre guardó un remanente. Allá más adelante, cuando estaban allá en Babilonia, Dios guardó ese remanente para cumplir sus promesas que Él había hecho a sus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Moisés dice: yo testifico hoy contra vosotros. Miren qué dura esa palabra ahí. Yo testifico hoy contra vosotros. Otras versiones dicen yo afirmo. Otras dicen yo testifico. Otras dicen yo les aseguro. Todas las expresiones dan la idea de la seriedad con que Moisés estaba advirtiendo al pueblo el castigo del adulterio espiritual. Escuchen al siervo de Dios, escuchen al pastor cuando les advierte sobre algo malo, sobre el pecado, cuando el Espíritu Santo toca tu puerta y te dice: mire, tú estás haciendo esto, no está bien, es pecado delante de Dios, estás en rebeldía contra Dios, estás alejándote de Dios. Escuchen la voz del siervo de Dios, de su pastor. Escuchen la voz de Dios, porque es la palabra de Dios que Él habla, no es otra, no es algo antojadizo mío, que yo sé que estás en pecado y por lo tanto te lo voy a decir. No, es que la palabra del Señor te lo dice, que eres un pecador y debemos hacer las correcciones que debemos de hacer, pidiéndole al Señor el perdón de nuestros pecados. Es serio cuando pecamos delante de Dios.
Y el Señor, a través de Moisés, les advierte: tengan cuidado y obedezcan las instrucciones que les he dado en relación con esos pueblos, 7 pueblos. Pueblos idólatras, pueblos malvados, sobre los cuales Dios ya había traído juicio. Y por lo tanto debían de obedecer. Hermanos, bien vale la pena no olvidar la historia. Bien vale la pena no olvidar de dónde el Señor me ha traído, de dónde el Señor me ha dado vida en abundancia. Hermanos, vale la pena no olvidar lo que Dios ha hecho contigo, como un punto de referencia para no caer en los mismos errores de nuestros antepasados espirituales. No caigamos en los mismos errores. Estemos firmes, unidos al Señor, como esa vid, donde tú y yo somos esos pámpanos. Y Dios quiere que tu vida sea bendición, que tu vida sea fructífera. Hermanos, ustedes han comido manzanas. ¿Y cuándo las comemos más? En Navidad, ¿verdad? Porque las compramos, porque nos las regalan, etcétera. Y tú puedes partir esa manzana, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Con un cuchillo. ¿Y puedes contar las semillitas que hay ahí? No, ese me las como, no se come las semillas, ¿verdad? Pero, ¿las has contado alguna vez? Yo partí una y conté 6 semillitas. Pero ¿sabes que en esas semillitas cuántos árboles de manzanas hay? La cantidad de manzanas que hay, no las puedes contar. Y Dios quiere que tú seas fructífero. Dios quiere bendecirte en grande. Dios quiere darte esa vida que Él quiere que tú disfrutes. Pero muchas veces truncamos a Dios. Él quiere darnos tanto, pero muchas veces nosotros levantamos tantas paredes que no le permitimos a Dios hacer lo que Él quiere hacer con nosotros. ¿Cuántas cosas Dios hizo con Pablo? Lo usó tremendamente. Fue un hombre bendecido, fructífero, que trajo tantas almas a los pies de Cristo. Hermanos, Dios quiere bendecirte en grande, pero tienes que ser como obediente al Señor, obediente a su palabra. Dios quiere bendecirte para que tú seas fructífero. ¿Cuántas cosas Dios no puede hacer contigo? Ya hubiera ganado Chalchuapa, ya hubiera ganado cada departamento, ya hubiera ganado todo el país, ¿cierto? Eso es lo que Dios quería con su pueblo, que fueran bendición para otras naciones, y eso es lo que Dios quiere en el presente, que su iglesia sea bendición para este lugar donde ustedes están. Dios les ha dado una iglesia hermosa, un pastor bendecido por Dios, llamado por Dios para bendecir sus vidas. Cuídenlo. Cuídenlo. Hermanos, bien vale la pena. La disciplina de Dios no viene por casualidad. ¿Escuchó lo que dije? La disciplina de Dios no viene por casualidad. Ahí tienen esa pandemia. Terrible, ¿no? Eso no vino por casualidad.
tiene un objetivo: hacernos buenos hijos de Él. Hacernos buenos hijos de Él. Que seamos obedientes, que seamos fieles, que nos mantengamos unidos a Él. Hermanos, Dios quiere bendecirte. Y no porque yo te lo digo, sino porque su palabra lo dice. Amén. Gracias al Señor por su palabra. La Biblia nos desafía a confiar en la gracia del Señor en los momentos de prueba, aun cuando no las podamos entender por qué sucede. Aunque no las entendamos. Hermanos, el Señor quiere tocar tu corazón. Y tú tienes que hacer ese voto de consagración al Señor y decirle: Señor, yo quiero ser obediente, yo quiero ser fiel, yo quiero ser fructífero. Vamos a inclinar nuestros rostros para tener esta oración. Yo quiero invitarte a que hagas ese voto de consagración al Señor. Si has sido desobediente, dile: Padre, en esta mañana perdóname. Perdóname mis pecados. No soy perfecto, pero estoy en ese camino, en ese proceso de santificación. Mientras los hermanos están orando, yo quiero orar por ti en esta mañana. Si quieres hacer ese voto al Señor, levanta tu mano ahí donde tú estés. Queremos hacer esa oración por ti en esta mañana. ¿Hay alguno entre nosotros que quiera decirle al Señor: yo quiero ser obediente a ti? Levanta tu mano y dile: Señor, aquí estoy. Con valentía digo: Padre, reconozco que he fallado, pero que en esta mañana yo quiero consagrar mi vida a ti. ¿Cuántos quieren hacerlo en esta mañana? Levanta tu mano sin temor, sin miedo, y dile al Señor: aquí estoy, heme aquí. ¿Hay alguien entre nosotros? Levante su mano y dígale al Señor: heme aquí. Que el Señor nos bendiga. Padre Celestial, tú eres el que escudriña y el que conoce nuestro corazón. Gracias por tu palabra en esta mañana, porque sabemos que esa palabra no vuelve a ti vacía. Que tu Espíritu, Señor, nos limpie, nos purifique de todo pecado. Y permítenos, Señor, que nuestra vida sea agradable delante de ti. Haz con nosotros lo que tú quieras. Señor, transfórmanos de día en día. Y que tengamos esa relación personal contigo todos los días a través de tu palabra. Que leamos tu palabra, que nos alimentemos de ella, así como nuestros antepasados se alimentaban de ese maná, de ese pan de vida que eres tú. Señor, bendice esta congregación, bendice su pastor, su ministerio, su familia, y bendice cada familia de esta iglesia. Aún en medio de las pruebas, del dolor, del sufrimiento, que estemos confiando plenamente en ti. Padre, oramos en el nombre santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.